Voy a iniciar la grabación. Muy bien, entonces, buen día a todos. Hoy es nuestro último día de aula del año, 17 de diciembre. Tengo entendido que es el último día. Tengo entendido que es el último día. Cualquier cosa me avisan, ¿está bien? Bueno, hoy vamos a dar vamos a continuar pancreatitis. Sería la tercera parte de pancreatitis, ¿está bien? Tercera parte. Las dos primeras partes dimos la aula anterior, ya están postados el- los videos. Y el aula, el slide, lo que no está postado todavía. El slide. Bueno, ese es el último día del año, está bien. Bueno, Carla, último día. Y el slide, lo que no postea ahí, Nache. Bueno, a ver cómo estamos aquí. Pancreatitis es un tema bien extenso, bien extenso. Vamos a terminar hoy. Ya dimos esta parte de cuadro clínico. ¿Está bien? Creo que ya hablamos esta parte. Dolor en barra. Recuerdan en epigastrio que irradia a ambos flancos o ambos hipocondrios y a región dorsal, región interescapular, es el dolor en cinturón, dolor en fascia o en barra, en hemiabdomen superior. Y si va acompañado de náuseas y vómitos, necesariamente tenemos que pensar en pancreatitis. Dijimos que era la gran vomitadora, vomita en varias oportunidades, no como las otras patologías, apendicitis, por ejemplo, que vomita poco, 2 a 3 veces, en general, ¿verdad? Pero claro que hay pacientes con apendicitis que empiezan a vomitar mucho, pero estamos hablando de la presentación clásica. Y después también se habla de la gran simuladora, que puede simular cualquier otra patología, la pancreatitis. Recuerdan luego su ubicación, la ubicación del páncreas ya en el retroperitoneo, en el centro del abdomen y en la parte profunda. Entonces a veces su manifestación es un poco, no es muy localizada, pero la mayoría de las veces tenemos la presentación clásica: dolor en barra, en hemiabdomen superior, acompañado de náusea y vómito en varias oportunidades. Entonces, esa sería una presentación clínica típica de la apendicitis. Recordando que para el diagnóstico, perdón, de la pancreatitis, para el diagnóstico de la pancreatitis, llevamos en cuenta 3 criterios, ¿verdad? Que era el dolor compatible con pancreatitis, dolor característico, ¿verdad? Una clínica característica, y después los valores de lipasa y amilasa más de 3 veces su valor normal para arriba. No sé si y si así esos dos criterios no completan el diagnóstico, se puede recurrir a los métodos de imagen que vamos a ver enseguida. Lo ideal y siempre se ve es la tomografía. La tomografía ve mejor el retroperitoneo y el páncreas, pero se puede pedir radiografía, ecografía, resonancia. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Esto ya estamos haciendo un repaso nomás. ¿Está bien? Dolor en epigastrio, en abdomen superior, con irradiación dorsal, ¿verdad? Puede doler también en tórax o en flanco. Es intenso, ¿verdad? Y acá dice que recuerda que la localización, la intensidad y localización no tiene relación con la gravedad. No hablamos todavía de los criterios de gravedad. ¿Está bien? Vamos a ver enseguida. Dolor en barra, la gran vomitadora, esto ya vimos. Examen físico. Entonces, ¿cómo se ve el abdomen? ¿Cómo se ve el abdomen en una pancreatitis? ¿Cómo es el abdomen en examen físico? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Puede haber un abdomen distendido, disminución del ruido hidroaéreo. A la palpación va a haber dolor en hemiabdomen superior y defensa puede haber. Y esto que ya hablamos la pasada, signo de Kuhn y de Gray-Turner. Si bien
Esto ya es se presenta en la pancreatitis aguda grave y no es muy frecuente, ¿verdad? En 1% de los casos, dicen unos libros. Acá le agregué algo muy interesante que yo personalmente siempre llevo en cuenta a veces para cuando voy a hacer un examen físico de pancreatitis. Se le llama, no es que van a decir que es una peritonitis, la pancreatitis, no. Pero según un libro de semiología quirúrgica de Díaz Escobar, se le puede llamar la peritonitis del epigastrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan peritonitis, verdad? Que puede haber distensión abdominal, ruido disminuido, ¿recuerdan? Puede haber defensa, dolor a la palpación superficial profunda, defensa muscular, ¿recuerdan eso, verdad? Entonces, pero en la pancreatitis, todo eso podemos encontrar solamente acá en el epigastrio. A veces está un poquito distendido solamente en la parte del epigastrio, no hay ruido en esa zona, la palpación es dolorosa, ¿verdad? A veces se puede palpar una masa, un empastamiento. Entonces, todos esos signos bien localizados acá en el epigastrio, en mi abdomen superior, pero más acá en el epigastrio. Entonces, para ayudar a la memoria, al examen físico de abdomen, podemos decir podemos decir la peritonitis del epigastrio. Entonces, esa es la clínica que se presenta. No sé si está confuso o da para entender. Entonces, miren acá entonces, dolor en barra, la gran simuladora, la gran vomitadora y la peritonitis del epigastrio. ¿Está bien? No es que van a decir que es una peritonitis y todo eso. Claro, va a tener repercusión local, va a haber una inflamación en la serosa, pero esto a modo por eso le puse la fuente, ¿verdad? Son formas y formas que se le llaman nomás, la gran vomitadora, la gran simuladora. Entonces de estos términos, tenemos que rescatar el porqué y lo positivo, ¿verdad? No sé si da para entender. Entonces, acuérdense, puede haber dominio extendido, disminución del ruido aéreo y lo principal, el dolor. Dolor a la palpación en mi abdomen superior, ¿verdad? Puede tener defensa y los signos de Gray Turner y de Kuhn. Esto suele salir en las pruebas, ¿ya? En las pruebas de Reval y de Conaren siempre están preguntando esto, ¿verdad? Si bien no es frecuente, pero siempre se pregunta, ¿verdad? Signo de Gray Turner dice, justamente un compañero, en la aula anterior me estaba preguntando también, le adicioné esta parte a la aula, ¿verdad? Ahí nomás, recuerdo que no le había apostado esta parte, ¿verdad? Dice, es la equimosis, miren esto, es la equimosis, ¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, tumefacción, otra cosa es escoriación, otra cosa es que es una raspadura de la piel, ¿verdad? Tumefacción en hinchazo, ¿verdad? Eritema cuando está rojo nomás, y equimosis es cuando tiene esta coloración lila, oscura, eh, en portugués rojo, creo que sí es en portugués, ¿verdad? Pero miren la coloración lila, es una equimosis, ¿verdad? Equimosis, que ya es una extravasación de sangre ahí, ¿verdad? Entonces, no es que está rojo nomás, no es que está vermelho nomás, eritema, ni que está hinchado, tumefacción o una escoriación, no, es una equimosis, le llamamos equimosis, ¿verdad? Entonces, nos decimos también hematoma, porque hematoma es una colección de sangre, una acumulación de sangre, ¿verdad? Y esto es acá una extravasación, miren, es una consecuencia de la extensión de un hematoma o una hemorragia retroperitonea, una extravasación, va infiltrando los tejidos, ¿está bien? No es que va a haber una masa ahí, un hematoma, ¿está bien? Puede haber en el retroperitoneo, pero eso es una extravasación, no sé si da para entender. Dice, en los flancos a nivel lumbar, descrito por primera vez en 1900, opa, ¿qué pasó con esto? En el año 19.201, 1920, ¿verdad? Entonces, es un signo del futuro este, ¿eh? Bueno, hasta la piel dice atraer los espacios pararrenales posteriores y muscular lumbar. La fuente es el retroperitoneo, ¿está bien? Después, signo de Cullen, lo mismo, equimosis, ¿verdad? Miren, es lila, no es que eritema, no es rojo, ni escoriación, ni tumefacción, ni nada, ¿verdad? Una equimosis periumbilical, dice por extensión de un hematoma en pancreatitis aguda necrohemorrágica, por ejemplo, ¿verdad? Hay
La pancreatitis puede ser necrótica, también se describió una de la hemorrágica por las lesiones locales que puede causar la extravasación de enzima, ¿verdad? A través del ligamento redondo. Esa es la vía para llegar a nivel umbilical. En el ligamento redondo, eso era en la vida fetal, en la circulación fetal. eh, el ligamento redondo es el vestigio de la vena umbilical. Recuerden que forma parte del cordón umbilical. Cordón umbilical. Había una vena umbilical y dos arterias umbilicales. No sé si recuerdan más o menos eso. Entonces, como pueden ver, estos signos, no es que el problema está aquí en esta piel acá abajo, no, es ya una manifestación ya clínica de otra patología, ya del retroperitoneo, y generalmente relacionado con un hematoma o una hemorragia. Acuérdense, signo de Cullen y Gray Turner, ¿verdad? Esto puede haber forma grave en la pancreatitis, esto creo que ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? SIRS y sepsis, ¿verdad? SIRS dice dos o más de los siguientes criterios: temperatura mayor a 38 o menor a 33, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, algunos hablan de 100, frecuencia respiratoria mayor a 20, o una presión de CO2 menor de 32 miligramos de mercurio, dice, ¿verdad? Leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000. Y sepsis ya sería esta respuesta sistémica con un foco infeccioso. Esto creo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Esta es una secuencia, ¿verdad? De un proceso inflamatorio sistémico que va agravándose, ¿verdad? SIRS, después sepsis ya es SIRS con un foco. Acá ya se le va a agregar sepsis severa, será falla orgánica, hipotensión, ya se eleva esta enzima que son marcadores de lesión de tejido, de necrosis, y acá cada vez más complejo, ¿verdad? Acá una sepsis severa ya persistente. A veces se pueden resolver los cuadros se pueden resolver, de SIRS, de sepsis, de falla orgánica, puede ser transitoria, pero si no se resuelve, sería persistente y ya cada vez más grave, ¿verdad? No sé si me explico. Bueno, examen laboratorial hablamos ya vez pasada también. Estamos dando un modo de repaso, ¿no? También los marcadores de fase aguda, ¿verdad? Se busca leucocitosis, PCR, ¿verdad? PCR, se habla mucho de PCR también en la pancreatitis, inclusive con como un marcador de pronóstico también. Cuando más elevado, tendría peor pronóstico, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo después los criterios pronósticos: electrolito, gasometría. Todo esto se pide porque la pancreatitis puede tener repercusión sistémica, puede tener, ¿verdad? Puede llegar a una insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. Entonces se estudia todos esos parámetros, ¿verdad? Enzima pancreática y hepática, puede haber una insuficiencia pancreática puede haber. Ya saben lo que la lesión en la pancreatitis, hay una activación prematura de enzimas pancreáticas, y eso empieza a lesionar al tejido pancreático, y se va liberando más enzima pancreática, y hay más lesión. Cuando más lesión, más liberación de enzimas, y eso hace una cadena de retroalimentación positiva. Creo que ya hablamos de pasada. Enzimas cardíacas para diagnóstico diferencial, esa medicina también habla algunos para diagnóstico diferencial. Y bueno, acá, test de pancreatitis. Esto ya vimos ya, amilasa y lipasa. Le agregué acá el valor normal. En la ola anterior recuerdo que no le había agregado. Hay mucha bibliografía, muchas y muchas, ¿verdad? Algunos hablan hasta 130 normal, a otros 120, a otros 122. Entonces podemos considerar un valor hasta 120, ¿verdad? Miren, aumenta casi de inmediato, dice, ¿verdad? Al inicio de la enfermedad. Si en un paciente con un día, 2 días de evolución, podemos pedirle amilasa, ¿está bien? Pero miren este detalle que ya hablamos de pasada, estamos repasando nomás, queda elevada por 3 a 5 días y luego puede hasta normalizarse. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si viene un paciente con un cuadro compatible con pancreatitis de 5 días de evolución, entonces ya no sería muy recomendable pedir amilasa, porque puede salir normal, ¿verdad? Entonces le pedimos lipasa. Entonces, acuérdense, para diagnóstico de pancreatitis, una clínica compatible con pancreatitis, y se pide lipasa y amilasa, o lipasa o amilasa, ¿verdad? Y se espera ver un valor aumentado de más de 3 veces. Por ejemplo, valor normal hasta 120, ¿verdad? Si multiplicamos por 3, esto va a ser 360. ¿Está bien?
Entonces, si viene un valor de 360 ya, según el libro de Schwarz, ¿verdad? Más de 3 veces ya es compatible con pancreatitis. Otros libros hablan de 4 veces, tiene que estar elevado 4 veces su valor normal. Y otro es de 3 a 4. Entonces, hay muchos parámetros, ¿verdad? Podemos ya en cuenta lo que dice el libro de Schwarz. 3 veces su valor normal para arriba, estamos ante una pancreatitis. Por ejemplo, dolor en barra, en abdomen superior, que irradia en dorso, región interescapular, acompañado de náusea y vómito, sospechoso de pancreatitis, se pilla amilasa y viene, por ejemplo, 500 de amilasa. 500 de amilasa. Entonces ahí ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Así, ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Y si ya pasó los días, entonces le pedimos, acá, este ya hablamos, pues depende del origen de la pancreatitis, ¿verdad? Puede ser que esté normal también la amilasa, no es muy específico, ¿verdad? De pancreatitis. Y dice, no existe una correlación significativa entre la magnitud del incremento de la amilasa y la gravedad. No es que una amilasa 1000 va a ser más grave que una amilasa de 500, ¿verdad? No mide el pronóstico de gravedad la amilasa, ¿está bien? Vamos a ver después que hay criterios de gravedad. Estos son criterios diagnósticos, ¿está bien? Muy importante recordar. Acá le agregué este cuadro a modo de información. La amilasa no es específico para la pancreatitis, ¿verdad? Está elevado en la pancreatitis, pero no es la única fuente. Miren, le agregué nomás este cuadro para tener una idea. No salió, está medio borroso el cuadro, pero para tener una idea del por qué decimos que la amilasa no es muy específico para pancreatitis. ¿Está bien? No es que está elevado y ya pensamos, pancreatitis. No es tanto así. Miren, causa de hiperamilasemia a nivel abdominal. Pancreatitis aguda primero, luego, miren, seduquiste pancreático, hepatitis, perforación visceral, apendicitis, miren, otros síntomas, isquemia mesentérica, patología ginecológica, compañía, neoplasia, rotura de neuronas. Miren, todo lo que puede aumentar. Todo esto da aumento de amilasa en amilasa sérica, ¿verdad? Y miren, causa extraabdominal otra vez. Muchísimo, parotiditis, cetosis diabética, insuficiencia renal, ¿verdad? Todo esto va a aumentar. Entonces, por eso decimos que la amilasa no es muy específico, pero sí es sensible. Es lo primero que se va a elevar en la pancreatitis. Bien sensible, pero no específico. Entonces, con una clínica, después vamos a ver que hay unos criterios ahí y lipasa le agrega acá su valor. Algunos dicen hasta 60, otros dicen hasta 70, otros hasta 80. Hay laboratorios y laboratorios, ¿verdad? Hay varios valores. Y a veces el propio laboratorio te envía su rango, su valor de referencia. Ayuda bastante. Eso te viene un valor encontrado, valor sérico encontrado, y al lado te pone el rango o el valor normal de referencia. Entonces, a veces cada laboratorio varía muchísimo. Podemos considerar un valor normal hasta 70. Amilasa hasta 120 y hasta 70. Y se es más específica y se mantiene elevado por más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Viene un paciente con sospecha de apendicitis, 4 días para arriba, ya más de 4 días de evolución, entonces le pedimos lipasa. Algunos libros hablan de que hasta 2 veces por encima de su valor normal, ya podemos considerar pancreatitis. Pero nuestra bibliografía y algunos consensos ahora hablan de 3, de por encima de 3 veces su valor normal. ¿Qué quiere decir eso? Paciente, por ejemplo, con una amilasa de, no sé, 120. No está elevado ni por 2 veces sobre su valor normal. Entonces, no es un criterio diagnóstico. 70 por 3, a ver, 221. Vamos a poner una amilasa de 270, de 300, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya está aumentado más de 2 veces, más de 3 veces inclusive. Entonces, ahí es diagnóstico. A veces, lo bueno es, a veces que para evitar a veces esa confusión de, 70 por 2, 140, vino 150, no. A veces viene ya lo de 300 de lipasa, 400 de lipasa. O a veces viene 1000 de amilasa, 2000 de amilasa. Entonces ahí ya nos ahorra todo el cálculo, ¿verdad? Ahí le decimos gracias amilasa o gracias lipasa y ya está el diagnóstico, ¿verdad? Más con una clínica compatible. Entonces, no tiene valor pronóstico. Esto es lo que siempre se resalta. No es porque tiene 1000 de lipasa un paciente y otro tiene de 500, ese que tiene de 1000 es más grave. No. Estos son criterios diagnósticos.
Después están los criterios pronósticos. Acá está. Esto ya estamos repitiendo, pero es una pequeña introducción otra vez, ¿está bien? Una pequeña introducción, ¿está bien? Para refrescar un poco más. Entonces, esto es lo que se lleva en cuenta para el diagnóstico. Criterios diagnósticos. Entonces, dos o más de estos criterios. Por suerte, acá tenemos tres nomás, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda o consistente con pancreatitis aguda. ¿Está bien? Ya saben ya eso. Amilasa o lipasa mayor o igual a 3 veces del límite máximo normal. Entonces, amilasa es hasta 120 de normal, por 3 sería 360. Entonces, 360 de amilasa para arriba ya es positivo para pancreatitis. Lipasa hasta 60 podemos considerar, a uno hasta 70, otro hasta 80, hasta 70 puede ser, por ejemplo. Entonces, lipasa, por ejemplo, de 70, de 140 para arriba. Ah, no, disculpen, por tres, 120 para arriba, entonces ya se considera positivo para pancreatitis. No sé si da para entender. Algunos hablan de la lipasa de más de 2 veces nomás. ¿Por qué? Porque es mucho más específico, ¿verdad? No como la amilasa, que algunos hablan hasta 4 veces es mejor, ¿verdad? Para considerar. Pero aquí en otra fuente es de 3. Acuérdense nomás de 3, ¿verdad? Pero se le puede preguntar, Gina, siempre allí en la práctica hospitalaria, en los doctores, uno pregunta, siempre habla que la amilasa tiene que estar más elevado que la lipasa, porque menos específica. Pero aquí le ponen un mismo nivel, 3 veces para los dos y ya está. Entonces, imagen, si es que no tenemos, si estos criterios no concluyen, ¿verdad? Ahí se puede recurrir a la imagen, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico y de preferencia a la tomografía con contraste. Vamos a ir viendo esto. No sé si ya para entender, pero si tenemos uno y dos presentes, dos criterios o más, dice, ¿verdad? Uno o dos presentes, ya tenemos el diagnóstico. Ya no hace falta hacer imagen para diagnosticar. Pero después vamos a ver que imagen ayuda para pronosticar qué tan grave está siendo la pancreatitis. Entonces, este criterio diagnóstico es una cosa. Examen de imagen. Examen de imagen. Aquí, como le puse lo de entrada, vamos a hablar de radiografía, de ecografía, resonancia, pero lo más utilizado y lo mejor es la tomografía, ¿verdad? Y más todavía si se puede agregar con contraste, porque ahí se puede, el gold estándar para ver una necrosis pancreática es la tomografía de abdomen con contraste porque a nivel de la necrosis, obviamente no va a llegar al contraste, no va a haber un realce de esa necrosis. Vamos a ir viendo. Tomografía, miren por aquí, acá por ejemplo tenemos este es el lado derecho, el hígado, y miren vos cómo el vaso tiene la misma densidad, ¿ven? Igualito es, ¿verdad? Eso es una buena referencia en tomografía. Eh, Miren, son isodensos, el vaso con el hígado. Miren lo que es, ¿eh? El vaso es como el hermano menor más o menos del hígado, ¿verdad? En varias cosas se puede comparar, ¿verdad? Anatómicamente el hígado tiene una cara diafragmática y una cara visceral. El vaso también, diafragmática y visceral. La cara visceral del hígado tiene impresiones de los órganos vecinos. No sé si recuerdan anatomía hace tiempo ya. Y el vaso también. Entonces, y mira por tomografía también tienen, y los dos son tóraco-abdominales, por ejemplo, ¿verdad? Están en el abdomen, pero protegidos por la pared torácica. Ya hablamos alguna vez de eso también. Y miren su densidad, como es igual. Entonces acá estarían los riñones, los riñones. Acá en este corte, ustedes recuerdan, a ver un poco, bueno, los riñones están aquí, ¿verdad? Y miren más o menos, esto sería el diafragma, este es los pilares del diafragma, miren, los pilares del diafragma, y ahí está la aorta. La aorta está hacia la derecha y la vena cava está, perdón, la aorta está a la izquierda, ¿ves? La aorta está a la izquierda y la vena cava está a la derecha, hacia el hígado. No sé si recuerdan más o menos. Y la aorta tiene su arteria mesentérica superior. Y se formaba una pinza no sé si recuerdan, hay una pinza aórtico-mesentérica. No sé si recuerdan de Will, que también se le llama, y por ahí pasa una parte del páncreas. El páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo, cola.
Y recuerdan que la cabeza tiene un gancho, un proceso unciforme, y ese pasa por entre la pinza que forma la aorta con la mesentérica superior. No sé si recuerdan. Pasa también la vena renal, la vena renal, la vena renal izquierda, sí, la vena renal izquierda. Y la tercera porción del duodeno. Son recuerdos de anatomía, ¿verdad? Entonces, eh, recordar. Entonces acá la aorta, esto puede ser la mesentérica superior, porque ahí ya está el páncreas, el vaso, el hígado. Viene acá el tubo digestivo con contraste oral, por eso está brillando ahí, ¿verdad? Acá miren, este es el páncreas, ven aumentado el tamaño. Lembra que el páncreas se va, su cola se va hasta el hilio del vaso. Cuando vimos anatomía dimos que tenemos que cuidar en un traumatismo de vaso, por ejemplo, para hacer una esplenectomía hay que cuidar la cola del páncreas porque está bien relacionado. Y acá esto sería el duodeno ya aquí, ¿verdad? Y acá se ve un área de necrosis con aire ahí, ¿verdad? Esto ya indica ya que hay una infección. Vamos a ir mirando, vamos a ir mirando. No sé si da para entender alguna cosa, pero no se preocupen que en tomografía hay un criterio sagrado que tenemos que saber, que es el criterio de Baltasar. Vamos a ir mirando. Esta es una introducción nomás para ver un poquito qué se puede ver en la tomografía. Bueno, aquí radiografía. ¿Verdad? Le busqué mucha imagen de calcificación de páncreas, encontré algunos, pero este le posté, ¿verdad? Recuerdan que el páncreas es oblicuo de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Esta es la posición, miren, describe la anatomía perfecta del páncreas, y cómo esa imagen es radio opaca, ¿verdad? Por presencia de calcio, ¿verdad? Calcificaciones en el área pancreática, ¿verdad? Entonces puede haber pancreatitis crónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, radiografía, pero en la vida práctica no pedimos radiografía para diagnosticar, ¿verdad? Acá muestra que puede haber algunos signos, ¿verdad? Dilatación del colon derecho, derrame pleural, porque tiene repercusión sistémica en la pancreatitis, así como una peritonitis, cosas así. Más al lado izquierdo, dice ahí, aumento del arco duodenal, porque va a haber un híleo en esa zona, el proceso inflamatorio. Lembran que toda serosa inflamada, o sea, el intestino se paraliza en contacto con una serosa inflamada. Entonces, el duodeno que está abrazando la cabeza del páncreas puede haber un aumento en ese arco, en el marco o arco duodenal, ¿verdad? Asa centinela, acá le mostré una imagen, son asas que por el hilio, miran cómo se distiende, hay líquido y gas, ¿verdad? Entonces, y acá le puse más, colon cortado, dice a uno, colon cortado. eh, Esta imagen o colon amputado también le llaman, teóricamente, ¿verdad? El colon derecho se encuentra dilatado y después no se ve el colon izquierdo. De repente en la radiografía se ve el colon derecho y ya no se ve el colon izquierdo. Entonces, colon, como si fuera una hemicolectomía izquierda, ¿verdad? Colon cortado, colon amputado, se puede decir. Coleo, colelitiasis una cosa, coledocolitiasis otra cosa. Pero esto, si hay, recuerdan que los cálculos son principalmente de colesterol y son radiolúcidos, no se ve mucho por radiografía, no se ve mucho. Pero también hay los pigmentados que contienen calcio, ¿verdad? Entonces, no es lo más frecuente, pero se puede ver, ¿verdad? Borramiento del psoas por un proceso inflamatorio local, gas en el retroperitoneo, que indica cuando hay gas en un contexto de una pancreatitis, ya indica una sobreinfección y pronóstico grave, ¿verdad? Derrame pleural, le agrego también esta característica. Pero, como le digo, radiografía prácticamente nunca le he pedido yo a un paciente para diagnosticar una pancreatitis. Sí, podemos pedir para ver si hay complicaciones, como ser derrame pleural, por ejemplo, ¿verdad? Ecografía, eh, no observa bien el retroperitoneo la ecografía. Claro, se puede utilizar, ¿verdad? Podemos iniciar con una ecografía, ¿verdad? Para ir de menos complejo a más complejo, pero el retroperitoneo
se ve mejor con tomografía. Entonces, ¿y para qué en la ecografía podemos pedir? Para ver la posible etiología. ¿Cuáles eran las causas más frecuentes de pancreatitis? Dijimos que era biliar y alcohólica. Las dos. Hay muchas etiologías de pancreatitis. Ya vimos varios. Y la biliar alcohólica es lo más frecuente. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es biliar o no? Se pide una ecografía para buscar litiasis vesicular. Colelitiasis es lo mismo que litiasis vesicular, ¿verdad? Diferenciar bien de coledocolitiasis es otra cosa, pero se puede ver también coledocolitiasis por ecografía. Se puede ver también. Y que justamente eso va a indicar mejor ainda que los cálculos de la vesícula migraron y se fueron a obstruir el ducto pancreático y haciendo una hipertensión ductal y reactivación prematura de las enzimas. Entonces también podemos agregar acá coledocolitiasis, ¿verdad? Evalúa colecciones, si hay líquido alrededor, porque eso ya sería como una complicación local, ¿verdad? El páncreas puede tener complicaciones locales después de la semana, ¿verdad? En la primera semana vamos a ver que hay cambios fisiológicos agudos, ¿verdad? Y laboratoriales, todo eso. Pero después de la semana, la siguiente semana, es como una segunda fase ya, ahí ya podemos tener complicaciones locales, como ser líquido, intrapancreático, peripancreático, y puede haber alguna también de absceso, pseudoquiste un poquito más tardío, necrosis también puede haber, entonces son complicaciones locales. Aquí dice páncreas aumentado de tamaño con ecogenicidad disminuida. Como pueden ver, es muy, muy difuso, no es muy nítida la imagen, ¿verdad? Para ver páncreas. Por eso que ecografía, a veces pedimos ecografía de una pancreatitis, ¿verdad? De repente para llegar al diagnóstico pedimos laboratorio, todo eso, ¿verdad? Lipasa, amilasa y ecografía. Y la ecografía no es diagnóstica, no es porque dice acá aumentado de tamaño que ya estamos en un proceso inflamatorio pancreático. Entonces, ¿saben lo que la ecografía es? Mucho operador dependiente y no es que es un punto diagnóstico para la... Puede ser una pancreatitis y la ecografía viene normal, sin cambios en el páncreas, ¿verdad? Aparte que no se ve lo bien por la interposición de asas y de gases, ¿verdad? Entonces, ¿saben lo que el retroperitoneo no se ve bien por eso? El enemigo ahí de la ecografía son los gases, ¿verdad? Pero para cálculo espectacular. Entonces, ¿para qué pedimos ultrasonido? Más para ver ya la etiología y algunas complicaciones locales. Tomografía, miren, tomografía con contraste se puede usar justamente para poder las áreas de necrosis que no se realzan después del contraste. ¿Por qué? Porque ahí no hay vascularización. El contraste vascular por los vasos y no va a llegar al área de necrosis. Entonces se ve bien, se ve mejor con tomografía contrastada. Si no hay contraste, igual se puede hacer la tomografía, no hay problemas. Dice, no todos los pacientes con pancreatitis aguda necesitan de tomografía. Aquellos sin señal de pancreatitis grave que rápidamente mejoran, usualmente no necesitan tomografía. No es que vamos a pedirle de rutina a todo el mundo, no. Si es que viene un paciente con clínica de pancreatitis más su lipasa aminasa alterado, ya tenemos el diagnóstico. Y la mayoría son leves, tiene pequeña repercusión local nomás, ¿verdad? No sistémica. Entonces, no hace falta llegar a la tomografía. Ya pedimos la tomografía en caso de que el paciente tenga una pancreatitis grave. Vamos a ver después cómo saber, ¿está bien? Dice indicada después de las 48 horas si no hay mejoría, ¿está bien? Para ver si hay una complicaciones locales. Para clasificación adecuada, 5 a 7 días mejor. Ve edema, necrosis, absceso, pseudoquiste. Entonces, aquí lo más importante es criterio de Baltasar. Vamos a ver enseguida esos criterios, ¿verdad? Resonancia magnética dice, mejor en la fase aguda, ve colecciones, ¿verdad? Si hay un paciente con alergia al contraste iodado, identificación de coledocolitiasis, litiasis vesicular, todo se puede. Entonces, más o menos está a nivel de la tomografía también, ¿verdad? Le agregué para que podamos ver todas las opciones de imagen, ¿verdad?
la ecoendoscopía, ¿verdad? Dice mejor en la fase aguda para detectar colecciones, microlitiasis y lesiones periampulares. ¿Sí? Recuerdan que la pancreatitis puede ser, acá vamos a ver esta imagen aquí, si hay una obstrucción aquí por un tumor, eso puede ocasionar también una pancreatitis. Y los tumores periampulares, no sé si recuerdan, son los que están en el colédoco distal, en el duodeno, a nivel de la ampolla de Vater o en el páncreas. Todo eso puede causar una obstrucción de los conductos pancreáticos o también de la vía biliar. Ella siempre va concomitante con una ictericia obstructiva. ¿Verdad? En fin, ecoendoscopía. Miren, el endoscopio tiene un traductor. ¿Verdad? Como dijimos la vez pasada, un super gastroenterólogo tiene que ser, ¿verdad? Para estar formado también en imágenes, aparte de estar formado para hacer endoscopía y ecopatología digestiva, así también requiere una formación más para hacer la ecoendoscopía. Entonces, en nuestro medio no solemos pedir mucho, ¿verdad? En la práctica no solemos pedir mucho, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, se puede utilizar también, ¿verdad? Esto es, dice que ayuda a veces mejor porque no vamos a tener ese enemigo del ultrasón que es los gases. Una ecografía transabdominal, ven que el ultrasón tiene que pasar todo el intestino, todos los gases para llegar al retroperitoneo. Entonces, al hacer vía endoscópica, se elimina ese obstáculo, ¿verdad? Claro que va a haber siempre gases también por ahí, pero se va a eliminar ese obstáculo de la ecografía transabdominal. No sé si da para entender. CEPRE, colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica, ya hablamos mucho en litiasis coledociana, no sé si recuerdan, una endoscopía también, que sirve para diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? En caso de se inyecta un contraste ahí para ver si hay algo obstructivo, ¿verdad? A veces una pancreatitis está concomitantemente con un síndrome coledociano, con una colangitis, entonces a veces el cálculo queda impactado en la ampolla de Vater, produce pancreatitis por un lado, produce colestasis por otro lado, puede producir colangitis, entonces diagnóstico y tratamiento se puede hacer CEPRE, ¿verdad? Puede estar concomitantemente, ¿verdad? Entonces busca colelitiasis o litiasis coledociana, alteraciones de los ductos. Bueno, no sé si da para entender. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, esto es importante, el enfoque para Revalia y Conaren. Después del diagnóstico, ahí vemos la clasificación de gravedad. ¿Qué tan grave es la pancreatitis? Primero diagnóstico entonces. Criterio diagnóstico. Dolor compatible con pancreatitis, amilasa lipasa elevado más de 3 veces. Y si eso no concreta, podemos recurrir a imagen. ¿Está bien? Una vez concretado el diagnóstico, tenemos la pancreatitis, ahí tenemos que saber qué tan grave es la pancreatitis. ¿Por qué? Ahí se clasifica. Anteriormente se usaban dos clasificaciones nomás, leve y grave. Si era leve, la conducta. ¿Por qué tenemos que clasificar? Porque la conducta es diferente. Si es leve, un paciente puede quedar en sala común, internado en sala común, con las medidas generales, que es generalmente el reposo pancreático. Hoy en día se habla ya que no hace falta, pero en 100% de los casos, acá en la vida práctica van a ver que nada vía oral. Entonces, vamos a dejar nomás ese así porque está indicado el ayuno, reposo pancreático, reposo. Eh, entonces, se hace eso, hidratación, analgesia, entonces en sala común. Pero si es grave, ya requiere de cuidado intensivo, terapia intensiva. Eso es lo que siempre me acuerdo nos resaltaban nuestros profesores, clasificar leve y grave. Leve, sala común; grave, terapia intensiva. Entonces, si algún día estamos con un paciente en un lugar no complejo, donde ni siquiera tenemos laboratorio, a veces, ¿verdad? En los hospitales, a veces por acá, algunos no tenemos laboratorio en todo momento y mucho menos terapia intensiva. Entonces, si tenemos un paciente con pancreatitis aguda, que grave según las clasificaciones, hay que derivar.
hay que enviar a otro hospital más complejo. No podemos dejar una pancreatitis aguda grave en una sala común. No se puede, no, no. Eso es una locura total. Entonces, por eso tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda y después sigue clasificar. Para comparar nomás, ¿recuerdan Alvarado? ¿Verdad? Alvarado nos daba la conducta. ¿Ya? Si recuerdan que era, a ver, entre menos de 4 era muy dudoso la apendicitis, entre 4 a 6 teníamos que complementar con imagen, y si es 7 o más, la conducta era la cirugía. No sé si recuerdan más o menos. Entonces, estos criterios nos ayudan a saber qué vamos a hacer con el paciente, qué conducta tomar. Lo mismo clasificación de Hinckley, recuerdan en diverticulitis, ¿qué vamos a hacer? Hinckley 1 puede ser tratamiento médico nomás, recuerdan, y Hinckley 4, por ejemplo, que era una peritonitis fecal, ¿verdad? Ahí la conducta es la laparotomía, inclusive esa cirugía de Harman, ¿recuerdan? Entonces, para eso es importante la clasificación, para saber qué hacer con ese paciente. Bueno, entonces, el diagnóstico adecuado de pancreatitis aguda leve o grave tiene importancia pronóstica y terapéutica. Si es grave, tenemos que librarnos de ese paciente si es que estamos en un lugar no complejo, donde no tenemos infraestructura, no tenemos la capacidad de tratar un paciente grave, que tiene que ir a terapia intensiva. Entonces, si estamos en un puesto de salud y por ahí pequeño, tenemos una pancreatitis, le hacemos la clasificación y es grave, derivar, trasladar, sí o sí, porque ahí puede llegar a óbito el paciente finalmente y el responsable vamos a ser nosotros, ¿verdad? Porque hay que derivar. No sé si me explico. La pancreatitis aguda es una inflamación leve, autolimitada. Este le puse como información. Hay un libro muy bueno también de cirugía, Suidema se llama. Muy, muy bueno también. Siempre trato de ponerle la bibliografía por si alguien le pregunta o le dice, ¿de dónde quitaste eso? Eso es mentira. Bueno, es que hay mucha bibliografía. A veces y acá, miren, a mí es lo que dice acá. Como esto es parecido a todos los libros. La mayoría es leve y autolimitada. Y el páncreas se recupera totalmente. ¿Verdad? En 70 a 90% de los casos. Miren qué interesante. Por suerte, la pancreatitis grave es menos frecuente. Menos frecuente. ¿Está bien? Lo más frecuente es que sea leve y autolimitada. Se cura con medidas generales. ¿Verdad? Pequeño detalle también acá, si la causa es biliar, que es lo más frecuente, se resuelve la pancreatitis y luego se tiene que completar el tratamiento con una colecistectomía. Hay que operar la vesícula. No es que solo se trata la pancreatitis, la inflamación del páncreas, y se cura y se va a la casa. No. Si la etiología es biliar, el tratamiento incluye la colecistectomía. Eso siempre nos decían también. El paciente no debe volver a casa con su vesícula. Así es. Paciente internado por pancreatitis aguda, leve o grave, ¿verdad? De etiología biliar, por la eliminación en los cálculos de la vesícula al colédoco y allá en la ampolla de Vater obstruye el conducto de Wilson y ahí ocasiona la pancreatitis. Si esa es la causa, el paciente no debe salir en la misma internación, tiene que operarse la vesícula. Por eso le decimos siempre a un paciente, cuando viene, se va a internar por pancreatitis aguda, le decimos ya, mi amigo o amiga, prepárate porque va a estar internado como 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el periodo inflamatorio del páncreas. A veces dura 3, 4 días. Y después tiene que operarse de vuelta. Se opera y después tiene que estar en postoperatorio 1 o 2 días en su postoperatorio y ahí se va en su casa. O sea que cuando viene un paciente con pancreatitis aguda de origen biliar, ya le decimos tranquilos a los familiares, prepárense, traigan sus cosas, porque va a quedar unos días internado. Puede ser más inclusive. Si se va complicando, puede quedar 20 días, un mes en el hospital, ir a terapia inclusive. Bueno, criterio de Ransom. Esto es, miren, en el año 1974, ya hace aproximadamente 50 años, pero se sigue preguntando mucho, inclusive sigue vigente. ¿Está bien? Lo bueno es que para hacer los criterios de Ransom no se necesita mucho dinero, no es muy costoso. Vamos a ver después. Entonces, solemos utilizar sin problema, por más que
una escala antigua, pero miren, es el primer sistema de puntuación pronóstico, el criterio de Ransom. Es lo primero que se formuló ahí, era Ransom y colaboradores para poder saber el pronóstico, qué tan grave es la pancreatitis y eh, de acuerdo con la gravedad tiene porcentaje de mortalidad también. Entonces, criterio de Ransom. Vamos a ir mirando ahora. ¿Qué ve el criterio de Ransom? Criterios de gravedad. Son criterios pronósticos, no diagnósticos. No es que vamos a hacer criterio de Ransom para saber si es o no es pancreatitis. No, criterio pronóstico, criterio de gravedad. Ahí vamos a ver si hay infección, si hay necrosis del páncreas, la respuesta inflamatoria sistémica vamos a ver y si hay insuficiencia de otros órganos ya. Entonces, esto es lo que va a mirar básicamente. Vamos a ver cada punto, vamos a ver cada punto. Para evaluar infección, por ejemplo, vamos a ver si hay leucocitosis, neutrofilia, necrosis, vamos a mirar unas enzimas que se liberan cuando hay daño, LDH, por ejemplo, y respuesta inflamatoria, por la leucocitosis también. Y acá una insuficiencia orgánica, vamos a ver que hay otros órganos también que vamos a evaluar, la parte de respiratoria inclusive, se ve ahí, la parte del sistema urinario, respiratorio, todo eso se ve también en el Ransom. Bueno, vamos a avanzar. Acá está. Le puse un cuadro acá. Imagínense lo que es copiar todo esto en un slide, ¿verdad? Se puede imaginar. ¿Saben qué hice? Empecé a copiar. Y ustedes saben cómo me compliqué con este tema de los signos. O sea, que en mi computadora tenía que escribir el slide y después entrar, insertar símbolos, otro clic, buscar esto, después tener que agregar uno a uno cada signo y dije, bueno, voy a tratar de colocar una buena imagen y ese va a estar en la ola. Creo que se ve muy bien. Este es del libro de Schwartz, espectacular, está para mí, no sé para ustedes, ¿verdad? Pero me ahorré como una hora en este screen del libro de Schwartz. Entonces, dos tipos de criterios tiene Ransom. Uno, la pancreatitis aguda sin relación con cálculo. ¿Qué quiere decir eso? La pancreatitis aguda tiene varias etiologías. Alcohólica, dislipidémica, farmacológica, traumática. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, no es que todo es por problema biliar. Entonces, y acá otro criterio para la parte, si es por cálculo biliar. En realidad hay pequeñas modificaciones nomás, pequeñas, pero bueno, está escrito y tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, criterios para pancreatitis aguda dice de otra etiología, que no sea por cálculo biliar, alcohólica, por ejemplo, ¿verdad? Alcohólica, por ejemplo. En realidad, este es lo que hizo los de Ransom, hicieron primero este criterio, ¿verdad? Y después no me hicieron otro que era exclusivo para la parte biliar. Bueno, vamos a mirar entonces. Miren, al ingreso. Esto es importantísimo. Importantísimo. Se ve la edad. Se ve los leucocitos, si hay leucocitosis. Se ve la glicemia, LDH y AST, ¿verdad? LDH, AST. Vamos a ver que estos son enzimas que nos van a marcar marcadores de lesiones de tejido, de necrosis. Entonces, por eso le digo que va a haber ya, va a evaluar ya si hay necrosis, por ejemplo, ¿verdad? Y evalúa también si hay una falla orgánica, por ejemplo, saben que el páncreas, una de sus funciones endocrinas es la secreción de insulina, que controla el nivel de glicemia. Entonces, si la glicemia está elevado, se nota que el páncreas está con una insuficiencia, al menos transitoria, y hay una falla en él, ¿verdad? No sé si da para entender. Vamos a ir analizando, ahora. Edad, leucocitos, glicemia, LH y AST o GOT. Son transaminasas hepáticas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos tenemos aquí. ¿Está bien? 5 puntos. A modo de información nomás, 3 o más puntos ya es pancreatitis aguda grave, se considera, según la escala de Ransom. ¿Está bien? 3 o más. Perfecto. Bueno,
Este es al ingreso. Llega el paciente, tiene clínica de pancreatitis, lipazo amilasa, elevado más estrés, veces su valor normal, diagnosticado la pancreatitis. Una vez diagnosticado, tenemos que pronosticar. Tenemos que hacer un criterio pronóstico para ver si es leve o grave. ¿Y para qué? Si es leve, sala común. Si es grave, terapia intensiva. Así de simple. Y la edad es gratis para pedir, ¿verdad? Por eso le digo que Ransom hasta hoy en día se sigue usando y usamos mucho porque es bien barato. Hay criterios que son muy difíciles de completar. Miren por aquí, a las 48 horas, por ejemplo, ya es más difícil. Miren, hay que hacer gasometría, electrolitos, ¿verdad? Y eso tiene su costo. En un hospital público, por ejemplo, a veces no tenemos gasometría ni electrolitos. Entonces, a veces no se puede completar los criterios porque es costoso. Y le digo nomás que igual si no se completa todo esto, nos puede dar orientar a la gravedad. Igual, ¿verdad? Les comento nomás que a veces es difícil de concretar porque a veces los datos que pide tienen mucho costo. Pero miren, este es el ingreso. Este está espectacular. Edad, solo preguntar a él o a su vecino o a quien sea, más o menos. Si es más de 55, un punto, ¿verdad? Y si es de causa biliar, más de 70 recién, para que sea un punto. Esas son las pequeñas variaciones, ¿verdad? Bien, leucocitosis, si es más de 16.000, ya es un punto ya. Y si es por origen biliar, a partir de 18.000 recién le damos un punto. ¿Está bien? Glicemia, miren, a partir de 200 miligramos por decilitro ahí, miren. Y acá, 220. 220. No sé si da para entender. Pequeña. Entonces, cuando es por cálculo biliar, tiene que estar más alterado para darle un punto. ¿Está bien? Para darle un punto. LH mayor a 400 y acá LH mayor a 350. AST mayor a 250 y acá igual, mayor a 250. Miren, este está igual. Perfecto. No sé si me explico. Tal vez porque la patología biliar pues, es relativamente benigno, ¿verdad? Es solucionar el cuadro y el paciente queda curado. Pero si hay otras causas, ¿verdad? Ya el paciente podría estar más deteriorado, ¿verdad? Si es por hiperlipemia, por ejemplo, ya se nota ya que el paciente probablemente sea obeso, tenga otra patología concomitante, ¿verdad? O alcohólica, por ejemplo, el año no va, si un paciente alcohólico está tomando más de 10 años bebida alcohólica, ¿verdad? Casi todos los días, entonces no va a ser solo su páncreas lo que va a estar afectado, tal vez debute, vaya al hospital por una pancreatitis, pero todo lo que va a estar afectado ya con uno que toma mucho, entonces por eso apenas si está con 16.000 o 55 ya son un punto de gravedad. No sé si me explico. Bueno, eso es al ingreso. Tenemos que completar este al ingreso, sí o sí, para poder puntuar. Edad, acá le pedimos un hemograma, le hicimos tranquilo. Recuerdo una vez, y siempre casi se hacía, a veces el paciente no tenía forma de pagar LDH o transaminasa. A veces en el hospital tenemos hemogramas casi siempre, glicemia también, ¿verdad? Y la edad tranquilo. Esto es fácil de conseguir. Y a veces teníamos que pagar por el paciente para completar nuestro ransom. Algún día estoy seguro que a uno de ustedes le va a suceder lo mismo porque ustedes van a estar haciendo su práctica hospitalaria y a veces el paciente no dispone de dinero, ¿verdad? Y generalmente no, a veces no hay en un lugar público. Tal vez en el hospital regional, acá de Ciudad del Este, sí va a haber, pero en los distritales a veces no tenemos esta enzima, ¿verdad? Esta enzima seria no va para medir. Y a veces tanto uno quiere completar el ransom porque tiene que saber qué hacer con ese paciente. O le internas ahí contigo o le derivas. Entonces, a veces uno paga, hace colaboración, vaquiña, como se dice, y se paga y se completa. Si tiene 3 o más, criterio es grave. Entonces ya sabemos ya que tenemos que trasladar. Si estamos pagando, haciendo una maquina para pedirle su LH y AST, entonces quiere decir que mucho menos vamos a tener en ese lugar algo para terapia, por ejemplo. Entonces, completar el ransom y derivar, si hace falta. A las 48 horas.
Se puede evaluar hematocrito, disminución de más del 10%, nitrógeno ureico en sangre también, calcio, PO2, presión arterial, déficit de base, secuestro de líquido. Vamos a ir, le puse en los slides siguientes detallado cada punto para tener una orientación más. Vamos a suponer que hay una disminución del hematocrito de más del 10%, entonces un punto. El calcio sérico, por ejemplo, vamos a suponer que está a 5 miligramos por decir. Entonces, un punto de vuelta. No sé si es para entender. La presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, si está, por ejemplo, es 50, una locura, ¿verdad? Pero bueno, un punto. No sé si da para entender. Entonces, a cada uno le damos un punto. En total tenemos 11. Miren acá, 5 aquí y aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? No sé si se entiende. Y si de causa biliar, tiene 10 nomás. ¿Ya? No le incluyó acá la presión arterial de oxígeno. No le incluyó. No le incluyó. Pero bueno, 11, podemos manejar 11 criterios, 10 a 11 criterios, dependiendo de la causa, ¿verdad? Y si tiene 3 o más, ya podemos decir que estamos ante una pancreatitis grave. No sé si va a entender. Vamos a interpretar esos indicadores. ¿Está bien? Recuerdan que era edad, leucocitosis, glicemia, LH, AST, disminución de hematocrito, nitrógeno ureico, calcio, PO2, déficit de base, secuestros líquidos. Vamos a tratar de interpretar. Cuando más edad, más grave siempre es la situación. Ahí, un punto. ¿Verdad? Más de 55 años, más de 70 años, dependiendo de la etiología. Cuando más leucocitosis, mayor reacción inflamatoria indica más gravedad. Eso es un punto en la escala de Ransom. Hiperglicemia, eso nos puede indicar una insuficiencia pancreática endocrina, ¿verdad? Al menos transitoria, porque se resuelve el cuadro y el páncreas vive normal. Después, LDH, vimos LDH, le coloqué aquí su valor. Hay muchas bibliografías, ya saben mismo, valor de laboratorio. No hay uno preciso, certero y único, ¿verdad? Lo bueno también en los exámenes de reválida, siempre pone el valor normal, el rango normal. Eso es espectacular de reválida realmente. Te pone el valor de referencia. Ahí te ahorra ya lembrar el valor, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando nomás. A veces no es muy difícil de lembrar, ¿verdad? Hasta 300, hasta 320, dependiendo, ¿verdad? De qué bibliografía. Dice, la LH es una enzima que está presente en prácticamente todas las células del organismo. Como pueden ver, no es nada específico, ¿verdad? No es que solamente en la pancreatitis va a estar elevado. Está inclusive en bacterias, puede veces, y se libera hacia la sangre cuando existe lesión o destrucción celular o tisular. Entonces, cuando hay daño, ahí es donde se libera. Por eso es un marcador de gravedad. Dice, por lo tanto, los niveles de LH en sangre constituyen un indicador general de lesión tisular, ¿verdad? No es que está elevado el LH, pancreatitis. No, por eso estos no son criterios diagnósticos, son criterios pronósticos. Y si está elevado, miren aquí la escala, ¿verdad? Más de 350 en la causa no biliar o más de 400 en la causa biliar, ahí es un punto. Un punto. Y 3 nomás necesitamos para decir que es grave. La GOT o su otra sigla AST, ¿verdad? Son transaminasa hepática, valor normal hasta 34, algunos dicen hasta 35, otros hasta 38, muy variable, ¿verdad? GOT y GPT es lo que siempre se pide. ¿Lembran? ¿No? Esto pedíamos en las patologías biliares también. Patología biliar también. Ya hablamos más o menos de esto alguna vez. Es una enzima que ayuda a metabolizar los aminoácidos y su elevación generalmente indica lesión en el hígado. Por eso le dije que Ransom ya ve también algunas fallas orgánicas. Busca fallas orgánicas también, ¿verdad? Esto va a evaluar, por ejemplo, si hay ya compromiso hepático, ¿verdad? Las enzimas intracelulares indican inflamación y o necrosis, ¿verdad? Eso fue los 5 marcadores al ingreso. Tenemos una idea ahí. Y ahora vamos a ver los marcadores a las 48 horas. ¿Ven? Dijimos que había un descenso del hematocrito, ¿verdad? ¿Qué puede indicar eso? Puede ser que ya haya una hemorragia. Ven esos signos de Kullens, Grey Turner y Kullens,
que son ya extravasación de hemorragias retroperitoneales. Obviamente ya está siendo grave, ¿verdad? Grave. Entonces, un descenso de más del 10% de hematocrito, 1 punto, ¿verdad? Aumento de urea, ¿verdad? Nitrógeno ureico y urea, eso ya nos va a indicar ya que hay una insuficiencia renal, ya hay una falla orgánica ya. Y claro, ya está haciendo algo más grave, entonces 1 punto. Después, calcio. Vieron que el calcio menos de 8, hay una disminución de calcio. ¿Qué significa eso? Dice, la fosfolipasa. Miren, estas son las enzimas pancreáticas. Hay varios tipos de lipasas. Colipasa, lipasa nomás, fosfolipasa, hay varios, ¿verdad? Y proteasas, dice, hidrolizan los triglicéridos liberados de la lisis celular. Cuando hay una lesión, una pancreatitis, una inflamación, las células son dañadas y se liberan sus enzimas. Por eso es que están elevados por ahí circulando, van causando lesiones locales, sistémicas. Cuando hay lesión de una célula, libera su contenido. En un infarto miocárdico, por ejemplo, la lesión de la célula miocárdica hace que se liberen unas enzimas cardíacas. ¿Recuerdan esa enzima cardíaca? ¿Cómo se llamaba eso? Se pedía, esperemos, para clínica hay que recordar un poco las cosas, troponina y cosas así, troponina, ¿verdad? Recuerdan eso, van a ver más en clínica, ¿verdad? Lo único que le digo nomás, cuando hay lesión de un cierto tipo de tejido, se libera su enzima y eso se puede ver en sangre y nos ayuda. ¿Está bien? Entonces, dice, una vez que se libera todo, dice, origina ácido graso libre que se combina con calcio. Se combina con calcio, precipitando en jabones de calcio, ¿verdad? Eso se llama, mira, saponificación. Entonces acá vemos una imagen, esto es típico de una pancreatitis aguda grave ya. Si bien esto es 1 punto nomás en el ranzo, pero ya 1 punto, ¿verdad? Porque 3 nomás necesitamos. Y miren, así se ve la necrosis grasa, ¿ven? Y hay precipitaciones de calcio ahí. Nunca voy a olvidar un caso que, no sé si están, ¿qué tal están de espíritu ahí? ¿No están cansados? Vamos a ver cuánto estamos. ¿Cuánto estamos por ahí? También para continuar, estamos hablando bastante, 41. Bien, doctor, excelente. Bueno. Gracias, gracias. ¿Quién me habló ahí? A veces, por la voz no puedo identificar a veces. ¿Qué pasó acá? Marcos, Rodrigo Canedo, profe. Rodrigo. No sé por qué no sale acá mi... Fuerza, Rodrigo, ¿eh? No sale acá quién. ¿Qué Força. pasó? Bueno, vamos a avanzar. Ustedes saben que pancreatitis es algo muy complejo y toda la vida van a escuchar, igual si son después de dermatólogo o alguna otra especialidad, siempre van a escuchar porque es muy frecuente. Entonces, acá no sé si alguien levantó la mano o AMS dice ahí, o fue sin querer. Bueno, entonces, le estaba contando, una vez operamos a un paciente. ¿Recuerdan que dijimos que la pancreatitis es la gran simuladora? Bueno, este caso era triste realmente porque era un paciente presidiario, no sé cómo se llama, estaba encarcelado en la cárcel, ¿verdad? En el presidio, y me imagino, la pancreatitis aguda tiene un dolor, su escala de dolor es intenso, ¿verdad? Bueno, y él, estando en la cárcel, imagínense quién le va a hacer mucho caso ahí, ¿verdad? Seguro que ya venía quejándose de dolor, nadie le hacía caso, tal vez no sé, ¿verdad? Pero lo que sí que llegó en el hospital, ¿verdad? Todo un protocolo para trasladar a un presidiario al hospital, hay muchas cosas por medio, inclusive esos peligros de fuga, hay pacientes que simulan estar enfermos, ¿verdad? Presidiarios, y se fugan del hospital, o sea que es todo un tema. Entonces este paciente llegó ya con signos de irritación peritoneal, con una peritonitis franca. Era una peritonitis, ¿sí? De origen a determinar, ¿verdad? Al examen físico y todo eso, uno puede diagnosticar una pancreatitis, una peritonitis, y a veces con eso ya estamos autorizados a explorar, ¿verdad? Bueno, en este caso yo era residente, le vieron los jefes, bueno, era una peritonitis. Vamos a explorar. Y entramos a la cirugía, hicimos una laparotomía y por todo el abdomen había necrosis grasa. Esta imagen, en el epiplón,
también en el peritoneo parietal, peritoneo visceral, todo tenía eso, un montón de lesiones con este tipo. Y al hacer la laparotomía, ver estas lesiones típicas de una pancreatitis aguda grave, evidentemente ahí mismo cerramos el abdomen, terapia intensiva. Entonces, la pancreatitis es una gran simuladora. Imagínense cómo, claro que va a causar todo dolor por todo el abdomen esto, ¿verdad? Y el paciente no sabemos cuánto tiempo aguantó ahí en el presidio, cuánto tiempo habrá aguantado. Esto se manifiesta ya en el correr de los días, ¿no? Primer día de pancreatitis, necrosis grasa, no. Después de unos días, el cara habrá aguantado muchísimo, hasta que le hicieron, no sé, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero supongo nomás que aguantó mucho antes. Entonces por eso se mide calcio en sangre, ¿verdad? Para ver, es un punto como indicador de gravedad, ¿verdad? El PO2, recuerdan que estaba también ahí, puede indicar una insuficiencia respiratoria, exceso de base, esto se pide en gasometría. Y a ver, como le está diciendo, a veces no tenemos ni hemograma en un hospital, entonces cuando está siendo grave el paciente hay que derivar. Va a indicar una acidosis, secuestro de líquido, recuerdan que decía acá, miren, secuestro de líquido de más de 6 litros y más de 4 litros en la causa biliar, más de 6 litros. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Dice, en muchas circunstancias, dice, en la pancreatitis hay una pérdida de líquido intravascular. Puede haber como una hipovolemia. ¿Cómo? Hay extravasación de líquido, hay líquido peripancreático, líquido retroperitoneal, puede haber edemas, inclusive derrame pleural, ¿verdad? Y la taquimnea y la elevación de temperatura secundarias al CIRS, ¿verdad? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aumenta. Hay pérdidas insensibles. Acá, a ver, si le puse, traté de buscarle a una imagen. Recuerdan que hay que hacer balance, en pacientes graves se hace balance hidroelectrolítico, se hace un balance de lo que entra del aporte al paciente y de las pérdidas. Se hace un balance. Entonces, decimos, si hay un balance positivo, es cuando lo que ingresa no está saliendo todo. No sé si me explico. Vamos a suponer que estamos hidratando ya, no sé, 5 litros de suero y por orina, se controla por la diuresis, ¿verdad? Por orina sale, no sé, 500 ml nomás, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo ese líquido? Va a ir a un tercer espacio, eso es lo que es secuestro de líquido, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, hay pérdidas insensibles por la respiración, por las heces, por el sudor, pérdidas insensibles de líquido. Qué pena no le puse ese cuadro. Pérdidas insensibles. Y después, normal. Pérdidas insensibles normales. Cada uno de nosotros perdemos líquido de forma normal, de forma insensible. Por la respiración, por las heces, por la orina, por el sudor. Entonces, imagínense cuando uno está enfermo. Ahí, viste, taquimnea, ahí puede haber fiebre. Eso va a aumentar la pérdida. Mira, líquido, edema, derrame, todo eso va a aumentar la pérdida de líquido, ¿verdad? Entonces se hace un balance, claro, se puede corregir con aporte, con suero fisiológico, fluidos de medicación, dice, fluidoterapia, suero, medicación hemoderivados, nutrición oral y enteral. Todo esto, como futuros internos, se van a acordar algún día. No es que es lo más difícil ni lo más complicado, pero lo más terrible es ser interno y siempre interno. A veces se dividen por camas. Por ejemplo, una sala A es del interno X y tiene 5 pacientes. Y lo más terrible es cuando tenemos paciente grave en nuestra cama que corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tiene que estar haciendo balance a veces a cada hora, control signos vitales cada 2 horas, cada 3 horas, hacer balance hidroelectrolítico, ¿verdad? Sumarlo el ingreso, pues cuánto de suero se fue en 6 horas, inclusive los medicamentos, por ejemplo, cuánto ml de medicamentos hay por antibióticos, ¿verdad? Metronidazol, sí, porque vienen en frasco y tienen una pequeña cantidad de líquido, 10 ml, 15 ml algunos, o si no se diluye en 100 ml, y todo eso se suma. Y después se ven los egresos. Y ahí tenés que informar. ¿Cuánto es su balance? Te dice el doctor. Su balance, positivo o negativo, y cuánto es.
Y ahí usted tiene que, después de todo el trabajo inmenso, solo decir el valor. Y el jefe ahí en la recorrida médica, balance, y vos le decís positivo, negativo y su valor, nada más. La respuesta es un segundo. Y el trabajo que te llevó es inmenso. Entonces, a modo de comentario nomás, ¿verdad? Van a ir viendo todo esto más adelante. Van a ir viendo. Y disculpen hablar de otro tema, ¿verdad? Pero siempre es así. A veces es, cuando escucho así, a veces a los internos, justamente todos los días son en el hospital. Todos los días. Viene el médico y le pregunta, ¿cuál es el caso de este paciente? Viene el jefe del médico de plantón, el jefe de plantón te dice, ¿cuál es el caso de ese paciente? Y a veces la respuesta es, doctor, esa cama no es mía, no me corresponde, es de mi compañero. ¿Y dónde está tu compañero? No está. Entonces, esa respuesta de decir, por ejemplo, vamos a ver que hay cama de internado, 10 pacientes internados, y cama 1, 2 y 3 de interno X, 4, 5 y 6 de interno Y, por ejemplo. Siempre nos distribuimos, ¿verdad? Todos somos humanos, ¿verdad? Y siempre nos distribuimos y nos organizamos. Bueno, vos ves ese paciente y yo este paciente. Pero ¿qué pasa si viene el jefe de guardia o el médico, alguien, pregunta por un paciente y justamente no es la cama que te corresponde? ¿Qué vas a decir? Y lo que todos dicen, doctor, no conozco a ese paciente porque mi compañero está a cargo. Y la respuesta de todos los médicos siempre es la misma. Dice, no, todos los pacientes son tuyos. Eso es lo que a veces causa medio gracia escuchar, porque yo a veces escucho cuando a unos alumnos dicen, doctor, ese no es mi paciente, no le conozco. Esa es la peor respuesta que podemos dar, por más que es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es la peor respuesta. Y lo único que vamos a escuchar es crítica. Entonces, recuérdense, tienen que saber todos los pacientes. Si en la urgencia hay 5 pacientes, tienen que saber todo sobre esos 5. Si en la sala interna hay 10 pacientes, tienen que saber todo. Porque en cualquier momento puede ser que se encuentren en una situación que tengan que saber todo. Yo personalmente ya me encontré muchas veces con esa situación cuando era interno, cuando era residente inclusive. Los residentes presentan los casos. Cada día hay recorrida, vienen los jefes. Todos los jefes vienen y empezamos a mostrar, presentar un paciente cada uno con todo lujo de detalle, ¿verdad? Y nos dividíamos con mi colega. Una sala era para mi colega y otro para mí. Y teníamos 8 pacientes en cada sala, 16 en total. A veces teníamos que estar de noche o despertar más temprano, 5 horas, mañana 6, para poder hacer todo su balance, ver su laboratorio. Lleva mucho trabajo. Y a veces resultaba que no venía, a veces, en mi caso, a veces de repente no venía mi colega. ¿Y qué pasa ahí? Venían los jefes y yo no podía decirle, no, ese no es mi sala. No hay caso. Todo tenía que presentar. Todo. Las 2 salas. Y obviamente en la otra sala que yo no dominaba, porque a veces te preguntaban electrolito. ¿Cuánto es su valor de potasio? ¿Cómo vas a recordar eso si es que no miraste, verdad? ¿O cuánto es su valor de hematocrito? Su hemoglobina. Entonces, a veces uno conoce el caso. Es una peritonitis, es un poco operado, qué sé yo. Esas cosas básicas, tranquilo. Pero los detalles a veces es difícil si no estudia, si no estamos con el paciente. Y recuerdo que siempre tenía que venir el domingo, no saber una hemoglobina o un electrolito. Ahí ya era famoso guardia castigo. Eso era guardia domingo. Tenía que venir domingo 24 horas gratuitamente a honorem. ¿Por qué? Porque por esas pequeñas fallas que a veces escapan de tu voluntad. Pero bueno, lo positivo es que venía un domingo y empezaba a aprender, seguía aprendiendo, ¿verdad? De lunes a lunes la formación. Bueno, disculpen por hablar de otro tema. Algún día van a tener experiencia parecida. Bueno, entonces analizamos todos los criterios de Ramson al ingreso a las 48 horas. Y ahí, ¿para qué todo eso? Deducimos. Pancreatitis grave, Ramson de 3 o más puntos. Dice, cuando hay 3 o más puntos, criterio positivo, se considera enfermedad, se predice como grave. Y después, ¿qué hacemos? La conducta del tema. Si es leve, sala común, internado. Si es grave, terapia intensiva. ¿Está bien?
Así de simple. Acá le puse la bibliografía, porque hay muchas bibliografías. Entonces, de Schwartz y su idema, usamos bastante Schwartz, ya saben, se usa aquí y en Revalia se usa. Entonces, 3 o más es grave. Bueno, después hay otro criterio. Este ya en la hora de madrugada ya no pude copiar así, pero le puse una imagen, espero que se pueda ver. Hay otro sistema de pronóstico, no es solo Ransom, hay muchos. Entre ellos también hay uno que es el criterio de Glasgow se llama. Pero es más o menos parecido. La edad, lleva en cuenta la edad, los leucocitos, la leucemia, la urea, presión de oxígeno, ¿verdad? Albúmina, lo que se agrega aquí, albúmina, ¿verdad? Calcio y LDH, los mismos prácticamente, ¿verdad? Que los de Ramson. Pero son para a modo de conocimiento que existen otros, ¿verdad? Dice, la pancreatitis se considera grave si hay 3 o más detectados en las primeras 48 horas. Entonces, por suerte, aquí le puse el resumen. Si hablamos de escala de Glasgow, lo mismo que Ransom. 3 o más es grave, ¿verdad? Yo me quedo con Ransom. Espectacular, me gusta demasiado Ransom. Uno lo porque, miren, no es muy difícil de conseguir. Miren, esta parte del ingreso, no es difícil. Todo está casi cerca, excepto las transaminasas, pero a veces tenemos que ayudar y pagar o completar eso, ¿verdad? Bueno, Glasgow. Después, Baltasar. ¿Qué tal están de espíritu? No sé si pasó mucho tiempo. Podemos cortar la grabación y cortar la grabación para poder... ¿Qué hora es? Las 10 ya. Vamos a cortar la grabación. Esto fue entonces pancreatitis aguda, tercera parte. ¿Está bien? Voy a cortar y vamos a continuar enseguida para que no sea